Bueno, Dios les bendiga esta mañana, amados participantes de este curso de reuniones familiares o evangelismo a través de las reuniones familiares. Hoy vamos a avanzar hacia el capítulo 6 y el capítulo 7 de nuestro manual. Vamos a dejar pasar un poco el capítulo 5 ya que lo considero irrelevante. El 6 y el 7 nos van a dar mucha información acerca de la célula, ¿verdad? Hay que entender algo que lo que estamos hablando aquí es evangelismo a través de la reunión familiar. Esto es la célula, que para mí, punto de vista personal, es una de las visiones más fenomenales que existen. ¿Por qué la considero fenomenal? Por la razón de que si colocamos el líder correcto, si colocamos el líder preparado, ¿verdad? Correctamente preparado, entonces ahí tendremos una estructura sólida de lo que es una iglesia celular. Entonces vamos a ver la clase número 6, la organización, ¿verdad? La organización. Las citas bíblicas que aparecen ahí, usted las va a leer obviamente en su casa, ¿verdad? Bueno, vamos entrando entonces, siempre contando con la dirección del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Para desarrollar la obra de Dios es necesario contar con una estructura organizada, controlada, que nos permita lograr objetivos que nos hemos propuesto en el Señor. Bueno, aquí se conjugan dos cosas. Número uno, lo que el argot cristiano dice siempre: el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros solo tenemos que hablar, solo tenemos que actuar y Dios hará todo. Eso en parte es cierto y en parte es una falacia. ¿Por qué razón? Por la razón de que aunque Dios nos haya enviado, amén, aunque Dios nos envíe a ir por las almas, tenemos que tener una estructura organizada de cómo, ¿verdad? De cómo desarrollar este trabajo. O sea, cuando el Señor nos envía, está garantizándolo todo, ¿verdad? O sea, todo lo que usted y yo no podemos hacer. La parte que le corresponde a Dios, Él la hará. ¿Ok? Él la hará. Entonces, eh, la parte que me toca a mí como pastor es crear una estructura organizada y controlada. ¿Qué haremos con aquellos hermanos que van aceptando, que van reconciliando? ¿Solo los vamos a estar congregando? ¿Qué haremos? Porque la célula gana almas. Pero ¿qué va a hacer usted? También la misma célula es una unidad organizada, compuesta por un líder, por un asistente de líder, por un tesorero y por otros hermanos más que forman el cuerpo de la célula, amén, que le dan calor al grupo, ¿sí? Que le dan ese afecto espiritual, que le dan acuerpamiento al mensaje, a la adoración. Eso es lo lindo de la célula. También esos otros hermanos traen invitados, están determinados, están enchufados, están enfocados a traer un invitado, ¿ok? A traer un invitado que más adelante vamos a ver quién es un invitado y quién es un líder de célula, porque eso es lo que yo quiero entrar en detalle con usted para que no sea mucho bla bla, sino ir directamente al grano. Entonces, todo aquello que sea irrelevante lo vamos a obviar, pero nos vamos a enfocar en lo que es la unidad estructurada de la célula.
Puntos importantes en la organización. Vamos al inciso A. La organización. La organización es la acción de organizarse, arreglar y ordenar. Disponer y preparar un conjunto de personas con los medios adecuados para lograr un fin determinado. Por ejemplo, en una organización, o sea, a la hora de organizarse, vamos a hablar con respecto a la célula. Ya dije, un líder, un asistente, un tesorero, que es el que reúne las ofrendas, las finanzas de la célula, y otros hermanos más que son parte del núcleo de la célula, porque la otra parte de la célula que tiene que ver con el anfitrión, que tiene que ver con los invitados, ¿ok? Eso es lo que compone el 100% de la unidad celular. Entonces, nos organizamos para que la cosa tenga un orden, ¿ok? Y ese orden lo dicta el líder de la célula. Él es el que lleva la dirección de todo esto. Obviamente no trabaja solo, pero siempre existe un líder. Y lo lindo de llegar a un grupo celular es que haya orden, ¿verdad? Que exista un orden. Por ejemplo, los niños y todo eso en la célula se puede organizar con previa organización, previo mutuo acuerdo. El líder dice, mire hermano, los niños, tenemos que hacer algo con los niños para que todo encaje en un orden. Todos tienen espacio delante de Dios y todos son recibidos, pero el orden se lo deja Dios al hombre. La organización se la deja Dios al hombre. Amén. Se la deja Dios al hombre. La organización es la existencia de una estructura explícita de funciones conformada por personas a las cuales se les debe asignar responsabilidades concretas. En el grupo familiar todo el mundo llega a ese bulto, pum, se va. Y vuelve a llegar al culto miércoles, viernes, no sé qué día lo hace, se hace el grupo familiar, pero no lleva ningún invitado, no cumple ninguna función para nada. En la célula no. En la célula la persona, el que invitó, ¿verdad? El hermano que lleva a su invitado, va a estar orando por él todo el tiempo, lo va a estar trabajando, lo va a estar pastoreando, lo va a estar troteando, dándole seguimiento para que esta persona llegue a los pies del Señor. Lo va a estar dando seguimiento para llevarlo a la célula. Si es posible, va a pasar por él para llevarlo al culto el domingo, al culto evangelístico. O sea, esas son funciones. Eso es organizarse. Eso es una célula que funciona. Si no funciona, si no se delegan funciones, si no se cumplen funciones, entonces, ¿qué sucede? El grupo se estanca. Se vuelve simplemente una reunión cristiana sin ningún propósito, sin ninguna meta. Y eso nosotros no podemos realizarlo. La organización delega funciones, ¿verdad? Si esto se hace en una célula, también lo existe en la iglesia. El pastor es el presidente, es el líder de la iglesia, ¿ok? Entonces, él delega funciones para que todo funcione y todo se haga correctamente. Y cuando la iglesia es organizada, amén, cuando la iglesia tiene un orden, entonces todas aquellas asignaciones dadas a diferentes personas van a engranar correctamente y se van a desarrollar. Por ejemplo, el que trabaja en evangelismo, en evangelismo. El que es maestro, en enseñanza. El que es en finanzas, en finanzas. El que es la persona que acarrea a las personas, los hermanos en los carros, ahí. El que es ujier, es ujier.
Esas son funciones en una iglesia, ¿verdad? Esas son funciones. Entonces, todo debe de encajar. Ahora, el pastor tiene que estar teniendo un mapeo completamente de la iglesia, porque hay personas que tienen muchas destrezas. Entonces, ahí es la decisión de él colocarlo en aquella área en donde pueda esa persona desarrollar sus habilidades. La iglesia que trabaja con el sistema de células lo hace basándose en metas específicas a alcanzar en un periodo determinado, para lo cual es fundamental estar organizado. Bueno, si usted está orando, escuche bien, por su invitado o sus invitados y por los miembros de la célula y por la iglesia y por las almas, algo va a suceder. O sea, el hecho de estar en la visión no quiere decir que de aquí a 2 meses ya está convertida la persona. No, algo va a suceder. Dios va a tocar. Tarde o temprano empezará a tocar el Señor y empezarán a llegar las personas, alabado Dios, a los pies de Cristo. Entonces viene el plan B, que ese es el que yo siempre manejo listo y preparado. El plan B. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, se reúne uno con una persona, usted reconcilió, sí, entonces ya empieza a hacer uno una evaluación de esas personas y va el paso que sigue, el adoctrinamiento. Si no se ha bautizado, adoctrinamiento para bautismo. Después de bautizarlo, va en la discipulación. Empezamos a discipularlo. Y si vemos que esta persona tiene madera de líder, porque la formación de liderazgo no se le da a cualquiera, ¿ok? Entonces, por eso le digo que el pastor tiene que tener un panorama general de lo que está ocurriendo en la iglesia y qué personas tienen habilidades y qué personas no, porque hay personas que solo son seguidores, que cumplen funciones no de liderazgo, pero las cumplen, tienen la capacidad. Entonces, pero el que tiene el liderazgo en potencial, entonces, ¿qué sucede? Uno comienza a equiparlo, a capacitarlo en liderazgo cristiano. Eso es lo primero que debe recibir una persona que tiene el potencial para líder. El curso de liderazgo cristiano, incluyendo las 21 cualidades de líder. Porque en ese curso vemos todo lo que es la influencia, la pureza, todo eso. Entonces, eso le garantizará a la iglesia organizada, ¿verdad?, una estructura sólida que va incluida la doctrina, la discipulación y la formación de liderazgos, ¿verdad?, por decirlo así, previo a instituto. Y una vez que ya, le estoy hablando mi tesis, ¿va?, una vez que hay matrícula y que hay personas decididas y aptas para entrar al proceso de instituto, perfectamente se les puede dar el programa de 3 años y el programa de 4 años, según sea la óptica del pastor que convenga allí, ¿verdad? Entonces, ese es el plan B para la ganancia de almas. Porque el Señor puede tocar 100 almas. ¿Y qué vas a hacer con 100 almas si tú no tienes una organización? No tienes maestros, no has formado maestros, no has formado mentores, no has formado líderes capaces, nutridos en la palabra, que puedan usar bien la verdad en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer si el Señor desafiara a los pastores? Quedaríamos en vergüenza. Bueno, yo me excluyo porque yo tengo mi plan. Yo tengo mi plan, ¿verdad? Yo ya tengo construida la labranza, ya tengo todo listo. Ya tengo todo listo. Lo que necesito son almas. Le estoy hablando del pastor Moisés. No estoy hablando de más nadie. Pero si Dios nos desafiara y dijese, bueno, voy a desafiar a los pastores. Los voy a desafiar. Voy a empezar a tocar 100 almas, 200 almas. ¿Qué va a hacer? ¿Va? ¿Qué va a hacer cada pastor? ¿Qué van a hacer esos pastores que a todo le llaman espíritu? ¿Qué van a hacer con esos pastores? ¿Qué van a hacer esos pastores ante el desafío de Dios
que todo le llaman espíritu, que nunca se han sentado a equipar un líder, nunca se han sentado a enseñarles teología, nunca se han sentado a enseñarles la doctrina de la palabra de Dios, nunca se han sentado a decirle, mire, así funciona un líder, este es el límite de autoridad de un líder, esto es lo que puede hacer, esto es lo que no puede hacer, estos son los compromisos, las responsabilidades del líder. Nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué harían esos pastores? Quedarían en vergüenza. Amén. Quedarían en vergüenza. Porque la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y por cuanto has desechado el conocimiento de Jehová, también yo te desecho a ti, le dijo del sacerdocio, le dijo el Señor, aquel profeta, ¿verdad? Que le hablara a Israel. Entonces, esto es Ageo. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos organizar, hacer una reingeniería de la iglesia. El que no está dando, amén, la talla en el puesto, en el cargo que se fue colocado, sácalo, sáquelo. Si no está funcionando bien como maestro, sáquelo, no se enamore de él. Coloque las piezas correctas en el engranaje para que todo funcione como un reloj suizo. ¿Ah? La organización de la iglesia es un examen reprobado. Tal vez un poco por ciento de la iglesia es organizada. Hay algunas denominaciones que para qué, ¿va? Los bautistas son tremendos en la organización, pero los pentecostales tenemos problemas ahí. Tenemos problemas con la organización. Trabajamos mucho al son del Espíritu Santo. No es así. Es nuestra parte. Jesús dijo, si vas a construir una torre, siéntate a pensar si puedes terminar. Siéntate, haz números, echa números. Agarra una hoja, un lápiz y empieza a anotar los pros y los contras. Eso es lo que ocurre. La visión celular gana alma, cosecha almas, es cosechadora de almas. ¿Por qué? Porque allí estamos todos clamando a Dios por las almas. Entonces, papá tiene que responder. Estamos clamando, les escribimos la palabra de Dios, les predicamos la palabra de Dios, estamos cerca de ellos. Cuando están enfermos y todo eso, allí estamos cerca de ellos. O sea, demostramos todo lo que Cristo nos mandó a hacer. Tarde o temprano empezarán a venir a los pies de Cristo. Pero ¿qué sucede? Hay que estar organizado. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Puntos importantes de la organización, bases bíblicas que sustentan la organización. 1. Moisés nombra jefes de decenas, centenas, millares sobre el pueblo. El pastor delega, amén. El pastor delega funciones. Y Moisés, en base al consejo de su suegro, colocó hombres que dirigieran 10 personas, 100 personas y 1000 personas, según las capacidades de ellos. Es exactamente lo que estaba diciéndole yo hace un momento. El pastor debe colocar las personas donde engranan correctamente. Y el que está produciendo un salto en el engranaje, ¿verdad? Como cuando un engranaje es muy pequeño, para que engrane en otro grande, tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, está saltando, está brincando, no desarrolla la máquina como debe de ser. Entonces, hay que quitarlo y poner el engranaje que hace falta, el correcto, para que todo sincronizadamente se desarrolle. Uno no puede enamorarse de personas. No puede enamorarse de personas por ningún factor, ni económico, ni emocional, ni ético, ni amistoso, ni compadre, ni primo, ni paisano, porque en la obra de Dios no hay primos ni paisanos. En la obra de Dios hay discípulos. Entonces, nadie aquí debe de estar o debe de servir por compadrazgo o porque se lleva bien o porque es mi hermano, porque es mi primo. No, tiene que ser en base a fruto. ¿Ok? En base a rendimiento, en base a piedad, en base a consagración, en base a frutos, a resultados. Entonces, esa persona debe de estar allí correctamente para que la obra de la organización funcione. Y hay personas que cuando llegan a la iglesia dicen, wow, qué orden aquí, caray.
qué orden, qué bonito esto. ¿Ah? Es importante que los amigos cuando llegan a la iglesia, porque usted le ha hablado de su iglesia, usted le habla de la iglesia, usted le habla, mira, te voy a llevar a la iglesia, ya vas a ver, te va a encantar el ambiente, allí es bien bonito, la educación, la cortesía, el respeto, el saludo. Dicen que el culto empieza a las 7 y termina a las 8:30. A las 8:30 estamos saliendo. Mira, vas a ver el orden. Pero si llega a la iglesia y de primas a primeras ya empieza a ponerle mano a quererlo liberar allí. No, hombre, ese es un desorden. Ese es un desorden completamente. Y el culto se extiende y el Espíritu Santo los agarró a todos y salieron a las 10 de la noche. Ese amigo nunca vuelve. Nunca vuelve. Pero cuando en la casa de Dios hay un orden establecido, hay una organización. El que esté en la puerta le da un abrazo, le da la bienvenida, se va a sentar, amén, y llega otro, el servidor, y le pone una botellita de agua con una servilleta y le da palabras de bendición. Esperamos que se gocen esta noche y ve el orden, los cánticos, la adoración. El que dirige, ¿verdad? El que dirige correctamente, no se pone a predicar, ni a hablar en lenguas, ni a profetizar, ni a saltar, ni a decir un montón de cosas, robándole tiempo al predicador. Y cuando llega el predicador empieza a hablar la palabra con educación, con categoría, con riqueza, con argumentos teológicos, con discernimiento, que la gente sale iluminada de esa predicación. Entonces el amigo dice, wow, qué bonito esto, qué orden, me encanta. Aquí no andan arrojando las sillas, ni se andan revolcando, ni aquel desorden, de aquel despelote. Organización, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Cómo va a ser posible que tras que de primas a primeras llegue el amigo y ya empiezan a liberar, ya le ponen mano al amigo cuando no saben quién es? Eso se llama correr los amigos. Entonces, las personas deben funcionar correctamente de acuerdo a sus capacidades. Jesús le pide a sus discípulos que ordenen a la multitud en grupos de 50 en 50 para darles de comer. Los apóstoles nombraron diáconos para que sirvieran en la entrega de alimentación para las personas. Todo debe funcionar en un orden. La iglesia, aleluya, no es un potrero. La iglesia no es un circo. La obra del Señor, amén, no es el mundo. Incluso hay instituciones en el mundo que funcionan organizadamente. Hay instituciones en el mundo que son muy organizadas, muy estrictas. Entonces, la obra del Señor también debe de ser organizada. Amén. Organizada. Que no se nos olvide eso. Preparándose para una reunión familiar exitosa. Hechos 2:46 al 47. Usted lo lee por ahí. En primer lugar, debemos confiar en el respaldo de Dios. Mire, todo pasa por el respaldo de Dios. Ya puede ser muy ayunador. Ya puede ser usted un máster en teología. Ya puede ser usted un doctor en teología. Pero sin el respaldo de Dios está frito y asado. Entonces, todo trabajo en la célula debe de estar confiado y basado en el respaldo de Dios, que Dios es primero, que Dios hará. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra reunión sea esperada con entusiasmo? 1. Prepararnos. ¿Cómo? Inciso A, preparación externa, personal, vestuario, la presentación, aleluya, del líder, de los hermanos, debe de ser decoroso, acomedido, amén, como representantes de Dios, no del mundo. Somos representantes de Dios.
ante las personas inconversas. ¿Cómo vamos a llegar de forma vestida como un disparate? O sea, hay que tener orden, hermano. Usted no puede ir vestido de playa cuando va a ser un representante de Dios. Debe de ir como debe de ser, hombre. Si es posible, su corbata, su saco, su chaleco formal, que vean que el líder inspira, que los hermanos inspiran confianza, wow, orden. Qué bonito se visten los hermanos, las hermanas, de una forma vestida bien respetuosa, no enseñando nada, no mostrando nada, o sea, dándole credibilidad, seguridad, confianza a la célula. Y no me vaya a decir usted que Dios no viene por vestuario, porque el Señor reprenda ese argumento. Somos representantes de Dios ante el mundo. ¿Cómo nos vamos a vestir como los mundanos? ¿Cómo va a llegar usted o yo sin bañarme, sin desodorante a la célula? Que viene bien agitado del trabajo. ¿Cómo va a llegar usted, hermana, en licras a la célula? ¿Cómo va a llegar usted así? Tenemos que inspirar orden, señores. Si el mundo nos juzga, estamos fritos, hombre. Estamos fritos, ¿cómo los vamos a ganar? Ahora, si usted quiere seguir transmitiendo el mismo ADN, ese es su problema, pero no es el mandato de Dios. Para que la reunión sea exitosa, de ahí empezamos. La preparación, nuestro vestuario, aunque sea ropita humilde, pero formal, hermano. Formal, yo no lo estoy mandando que vaya a comprarse un traje a Gucci. Lo estoy mandando a que se vista formal, las mujeres formal. Que vean que hay huella de Dios en su vida. Si antes andaba toda pintorrajeada con aquel montón de aretes en las orejas y en la nariz y en el ombligo y en todos lados, ¿cómo va a llegar de la misma forma a la célula? Entonces, ¿quién ha cambiado ahí? ¿Quién ha fallado allí? ¿Ha fallado Dios? Por supuesto que no, y ha fallado el hombre. Si ya el Señor nos cambió, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, porque ese es el argumento de Pablo, cristocéntrico, no antropocéntrico. Si alguno ha nacido de nuevo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, toda la vieja vida pagana, mundana, mal vestida, que antes andaba enseñando todo y no le importaba que le miraran de todo. Ahora no. Ahora es una mujer de Dios que respeta su hogar, respeta a su esposo, sus hijos, su familia. Antes era vergüenza, hoy es honra. Porque Dios ha entrado en su vida y le ha puesto un orden. El endemoniado gadareno no siguió desnudo. Estaba vestido y en su cabal juicio. O sea, hubo un cambio cuando nos encontramos con Cristo. Así debe de ser la reunión familiar. Los hermanos que llevan sus invitados deben ir vestidos, caramba, si es posible, de corte y chaleco. Bien bonitos, bien cristianos. No como la irrelevancia que presentan muchos cristianos hoy, que van, hermanos, con los pantalones arriba de los tobillos, que visten de una forma burlesca ante el orden de Dios. Dan pena. Yo creo que los que están en este instituto están formándose para algo, no para arruinarse. El decoro, el aseo personal, perfumito, si se lo puede echar Tommy, está bien. Y si no, pues aunque sea del sencillito, hermano. Pero lo importante es oler, o sea, dar una presentación, caray. Dar una presentación, que la gente tenga una impresión.
una impresión positiva, correcta. Aún, mira, hay personas tan observadoras que hasta cómo se calza uno, cómo se viste, lo observan. "No, este es un chabacán, dice. Está con los pantalones arriba de los tobillos, sin calcetines, con unos zapatos que no entonan con la ropa. Dicen, este es un payaso". No, hermanos, no confundamos el formalismo con el radicalismo. No lo confundamos. Lo formal representa que hay alguien que cambió tu vida. El formalismo dice que hay alguien que transformó tu vida, que antes eras un desastre como persona, ahora eres una persona de bien, ahora eres un portador de la palabra, ahora eres un maestro, ahora eres un evangelista, ahora eres un pastor, no un chabacán. Eso es lo que tenemos que darle a entender a este mundo, que somos cartas leídas y que se den gusto leyendo esta carta, porque aquí no van a encontrar nada. Aquí van a encontrar el orden de Cristo Jesús. Vamos al inciso B, la preparación espiritual. 1. Orando, buscando el respaldo de Dios. Caray, esa oración tiene que estar por esa alma, por esa familia. Esa oración tiene que estar intensa por esa familia. Hermano, antes que usted, pida por las almas. Que papá vea, caramba, este está necesitado, este no tiene billete, este tiene un montón de problemas. Pero antes de eso, está pidiendo por las almas. Porque eso es el motivo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Dios ve eso, que usted pide por las almas antes que usted, entonces Dios está obligado a actuar. Mire el pasaje de la viuda y el juez injusto, hombre. Mire eso y se va a dar cuenta que Dios es un Dios justo, que Dios responde. Que si el juez injusto dio respuesta, ¿cuánto más Dios? A Él sea la gloria. Hay que estar orando por esas almas, hay que estar orando por esas células, que sea una reunión de impacto, que sea una reunión de transformación, que se manifieste la presencia de Dios, que se manifieste Dios a través de su palabra, hablando, redarguyendo, porque hay una necesidad profunda de que los hombres escuchen la verdadera palabra de Dios, no la adulterada. No el mensaje de entretenimiento, no el mensaje que fomenta la alegría. No lo que los hombres quieren oír. La palabra que necesitan oír de parte de Dios. Eso es lo que se debe de dar en la célula. 2, ayunando y orando. Otro refuerzo impecable, el ayuno. El ayuno, hermano, el ayuno. Es importante el ayuno. Es importante el ayuno. Los yugos se pudren en el ayuno. Las cadenas se destruyen en el ayuno. Los demonios huyen en el ayuno. Aleluya. Y las almas son liberadas. Por nosotros mismos, el ayuno y la oración por nosotros mismos, por las metas de la célula, por los miembros de la célula. Eso es todo por la célula. Dios se va a glorificar. Preparación intelectual. Mire, ya vimos la presentación personal, la preparación espiritual. No es que va a orar solo en el momento que va a ir a predicar a la célula o en el culto de la célula. No. Toda la semana. Toda la semana. Si tú haces la célula los sábados, de lunes a viernes es un intenso clamor. Levántate temprano a las 4:30, 4, 5, no sé, a orar, a pedir, a clamar, a rogarle al Padre por esas almas. Dios va a glorificarse en esa célula, en su vida, en todos los proyectos de la iglesia. Dios se va a glorificar. Inciso C, vamos a la preparación intelectual. Leer la guía con anticipación. Vamos a ver qué dice primera carta a Timoteo. ¿Qué dice la primera carta a Timoteo? Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 3 dice, Primera Timoteo 4, 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido,
Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Si esto enseñas a los hermanos, o sea, debe de haber una preparación. Leer la guía cuando se trabaja con el manual de la célula, leer la guía toda la semana, devorarla, encarnizarse en la guía, ¿ah? No solo 2 horas antes de que usted va para la célula. Fijarse bien el tema, la verdad central, analizar toda la introducción, preste atención al encargo, bueno, todo lo que concierne a la preparación intelectual. O sea, si usted trabaja con manual de célula, toda la semana debe de estar escudriñando ese bosquejo ampliado y muy precioso que se usa en las células, ¿verdad? Bueno, yo tengo algunos, que estos son manuales específicos que se piden, por supuesto, por internet, y eso sirve para aquellos que trabajan con la visión celular, desde el módulo 1 hasta el último, ¿verdad? Por supuesto, el módulo 1 enfatiza lo que es la conversión y todas esas cosas, los pasos para mantener la vida espiritual, la salvación, todo eso. Son enseñanzas nutritivas, son enseñanzas concisas, son enseñanzas esquematizadas que llevan un orden lógico. Amén. No es una predicación que empezó en Juan, se fue a Romano, pasó a Éxodo, de ahí se tiró a Apocalipsis y por último, pues terminó en Cantares. No es un desorden, es algo lógico y cronológico. Son enseñanzas bosquejeadas. Para eso hay que estudiarla, entender la verdad central, entender el tema, entender los versículos base, analizar los versículos base en su forma contextual para comprender cuál es el propósito de la enseñanza. Entonces ya vimos factores para el éxito en una reunión familiar: la presentación personal, preparación espiritual y la preparación intelectual. Fundamental que todo líder de célula, le hablo de mi tesis, todo líder de célula, para mí, todo líder de célula debe estar en el instituto o haber sacado el instituto bíblico. Mínimo. ¿Por qué? Porque eso nutre al líder. Porque el líder está haciendo una función de pastoreo y apacentación. Mire, está apacentando a las personas. Ese líder escuchará los problemas de las personas. En algunos casos les va a dar solución al problema o va a dar consejo. Amén. Mire que también usa la parte de la consejería informal. Y en otras ocasiones pasará el problema a su pastor. Pero ese líder es un mini pastor de esa célula. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar nutrido. Tiene que estar nutrido para que alimente la célula. Sistema de control, bueno, control, comprobación, riesgo, inspección. Bueno, vamos a ir avanzando. Dame un segundito. Conservación de frutos, el propósito es que los resultados se mantengan, se consoliden. Bueno, atención a los convertidos, no solo es contar, sino también atender. Se convirtieron 30, se bautizaron 50. No, hay un proceso de trabajo. Ejemplos de actividades a realizar: visita programada, debe realizarla un hermano maduro en la fe, asignar un mentor, apadrinar el que acompaña a otro y lo protege. Bueno, este es el proceso de conservación de frutos, que es lo que estaba hablando yo en el inicio cuando hablamos de la organización de la iglesia. Aquí es donde se conserva el fruto. Se ganó, ya se ganó para Cristo, sea que se haya reconciliado o que haya aceptado por primera vez. Luego viene el adoctrinamiento. ¿Para qué? Para que esta persona, si no se ha bautizado, pues se comprometa públicamente con Cristo. Se adoctrina, usted le explica el día que acepta y todo eso, siempre y cuando esta persona, también hay que analizarlo, si está soltero, no hay problema. Si está casado, no hay problema. Pero si está en unión libre, hay que esperar un time.
hay que esperar que se case primero. Usted no puede bautizar a nadie si no se ha casado primero. Pastor, usted le está cerrando la puerta a la gente. No, yo no estoy cerrando la puerta a la gente. ¿Y quién me ha dado autoridad a mí para reparar el problema de la fornicación? Ninguna autoridad tenemos los pastores. Ninguna autoridad. Eso lo resuelve el hombre con Dios, casándose o separándose. Una vez que se haya casado, adiós problema de fornicación. Ya no hay fornicación. Porque en el matrimonio legalizado no hay fornicación. Entonces, esa persona ya está lista para dar el siguiente paso en su fe. Si esa persona que se convirtió, se reconcilió, está en unión libre y dice, mire hermano, yo quiero servir a Dios. Entonces usted le dice, mire hermano, esta iglesia nosotros trabajamos de forma ordenada. Nosotros no bautizamos a nadie si no está casado. Si está en pareja, tiene que casarse, ¿ok? Si no se ha casado, obviamente. Entonces, yo le recomiendo que usted haga el primer paso. Vamos a llevarlo en oración y si es posible le echamos una mano económicamente para que resuelva su situación. Y mire, saque sus documentos, cásense. Y aunque no se casen por la iglesia, pero se casaron por la ley y después lo planean. Y el siguiente paso es el bautismo. Entonces usted procede al adoctrinamiento. Usted le enseña allí. Usted le enseña ahí la doctrina. En qué cree la iglesia. Porque va a entrar a ser parte de la membresía activa de la iglesia. Entonces, usted le enseña cómo trabaja la iglesia. Cuáles son los puntos doctrinales de la iglesia. Los mínimos son 3 meses de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para que conozca a dónde está entrando, qué paso está dando, por qué es tan importante este paso, por qué debe darlo, qué dice la Biblia. La otra parte, cómo funciona la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? En esta iglesia se pueden recibir privilegios así nomás. Usted le enseña que no. Tiene que vivir una vida de santidad. Tiene que tener compromiso. Tiene que ser responsable. Tiene que ser fiel con sus finanzas, pagar sus diezmos, pagar sus ofrendas. Eso lo hace un cristiano idóneo. Entonces esta persona dice, bueno, esta iglesia, aquí yo tengo que, primero que nada, tengo que presentar mi testimonio, ser una persona consagrada en la iglesia y consagrada fuera de la iglesia. Si me asigna si tengo responsabilidades, cumplirlas. Entonces, eso le dice al nuevo integrante de esa iglesia que a donde está entrando no es en un potrero, es la casa de Dios con un orden, con una organización. Amén. Con una organización. Ahí se le enseña a la gente, gloria a Dios, que debe tener compromisos con Dios, ser responsable, congregarse, no cada 8, cada mes. Cada mes quiere venir a tener privilegios que sabemos que estuvo haciendo en ese mes. Y no, ni siquiera llamó, no escribió, pastor, estoy enfermo, tengo COVID, me pasó esto, me accidenté. Pues el pastor sabe que se accidentó, le pegó COVID, qué sé yo. Pero si no se reporta, el pastor le escribe y no responde, está perdido, sube fotos raras en Facebook ahí, medio mundanitas las fotos. Entonces te dice el pastor, este varón se descarrió. ¿Cómo le vamos a dar privilegios de aquí al mes que venga o a los 2 meses que venga? No. Entonces eso se le enseña al nuevo integrante de la iglesia. Se le enseña que la iglesia trabaja con discipulado, que la iglesia trabaja con la visión celular, que la iglesia trabaja, aleluya, con el instituto bíblico, que la iglesia tiene un orden. Amén. Un orden. Que la iglesia no cree que todo el mundo tenga que imponer manos a lo loco, que hay un orden asignado, que hay personas asignadas, nombradas, amén, que reúnen los requisitos para imponer manos, que son diáconos, que son personas de testimonio, que son personas de madurez espiritual. Así la gente dice, bueno, aquí estoy entrando yo a una iglesia seria. Por eso aquella gente con el tiempo de la iglesia primitiva no se atrevían a acercarse así nomás. No, les tenían mucho respeto porque había orden. Aunque era una multitud, había orden. Importante
qué importante es conservar los frutos, qué importante es tener esta estructura lista, amén, para conservación de frutos. Atención a los miembros de la célula, ¿cómo se atienden? A través de necesidades principales, espirituales, físicas y materiales. A través de espirituales, necesito oración. Físicas, cuando está enfermo, cuando tiene una necesidad, la célula le ayuda. Materiales, espirituales, Biblias, discipulados, documentos importantes para su atención. Número 1, ayudarle en su crecimiento espiritual, enseñarle a orar, leer la Biblia, congregarse. Eso es cuando son nuevos. Mire que perfeccione su vida cristiana, bautismo en agua y en espíritu, servicio a Dios, que asista siempre a la reunión de planificación y de la célula, motivarle a ganar almas. Esto es la célula. Mire, esto es la célula. Al nuevo convertido, ya dije, se le trabaja. O sea, no es que me lo gané para Cristo y ahí terminó todo. El trabajo continúa. ¿Por qué? Porque hay que encaminarlo hacia el Señor directamente. Hay que enseñarle a trabajar, a caminar con Cristo. Ya le mostramos el camino para encontrarse con Él. Ahora lo tomamos de la mano, como hizo Bernabé con Pablo, a mentorearlo. Mire, darle consejería, enseñarle a leer la Biblia. Mire, hermano, yo le recomiendo que empiece a leer los salmos y la Biblia. Mire, aquí le voy a regalar esta Biblia, porque a veces nos toca sembrar, ¿verdad? Entonces, mire, aquí le regalo esta Biblia, hermano, lo felicito por lo que hizo. Empiece a leer el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo o el libro de los Hechos, que es el mejor libro para un principiante en el camino de Dios. Y ahí usted empieza a direccionarlo, cómo orar, no a grito abierto, sino orar de una forma ordenada. Amén. Hermano, congréguese, mire, voy a estar pendiente de usted, voy a pasar por usted los sábados a la célula y los domingos al culto, aunque el hermano ya tenga otro invitado. Seguirlo pastoreando, amén, hasta que, como dicen por ahí, se amacicen los huesos, aunque se madure, hasta que ya se madure y ya pueda caminar solo. Necesidades físicas, visitar, orar por los enfermos, evaluar si puede valerse por sí mismo ante la enfermedad, solidarizarse cuando sufre luto, cuando está velando un ser querido, estar con él allí, en el sepelio. Todas esas cosas demuestran amor. En las necesidades materiales, ayudarle a buscar trabajo, buscar las formas para ayudar a través de su líder, supervisor, su pastor, cooperar para solventar la necesidad primero. O sea, todo lo que implica lo material, todas esas necesidades. Ahí la célula se involucra, el líder se involucra, el pastor se involucra, la iglesia se involucra. ¿Qué resulta con esto? La gente dice, wow, aquí no estoy solo. Y la gente empieza a amar la iglesia, empieza a amar la célula, empieza a amar a los hermanos, empieza a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo bello de la célula. Cuando las cosas se hacen correctamente, cuando las cosas se hacen como debe de ser, hermano, el resultado es increíble. Bueno, vamos a hacer un pequeño recesito para que luego entremos a la lección 7. Ok, vamos a continuar con la lección número 7, desempeñando el cargo de líder. Veamos los requisitos. Los requisitos para ser líder de una célula son mínimos y todo cristiano puede alcanzarlos con facilidad. Entre estos podemos mencionar: 1, haber nacido de nuevo, o sea, ser un cristiano convertido. 2, bautizado en agua. 3, bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, esto de bautizado en el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos decir, bueno, pasado mañana o el mes que viene, no. Es algo que
Que si lo tiene, excelente, ¿verdad? Y si no lo tiene, pues ni modo, ¿va? O sea, solo es como decir, un estándar. 4, ser de buen testimonio. Ser de buen testimonio. No podemos poner mediocres, ¿verdad? Mediocres, medio convertidos en el liderazgo de una célula. Tener una edad responsable, ni muy chavalo, como dicen los nicaragüenses, ni muy anciano, porque los viejos, los ancianos confunden todas las cosas. Y en lugar de ser un alivio, son un dolor de dientes, o sea, tener una edad promedio. Ser miembro de la iglesia por un mínimo de 6 meses, ¿verdad? En 6 meses ya se ha visto todo su recorrido, ya se ha conocido quién es, ya se ha visto si es responsable, si tiene compromisos, si es fiel, si es una persona dispuesta, si es una persona que quiere servir a Dios. Número 7, sentirse comprometido con la iglesia. Nadie puede tener liderazgo si este requisito no lo tiene. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tener un buen testimonio, tome su cruz y sígame cada día. Tomar la cruz es comprometerse con el Señor. 8, recibir el curso de capacitación para líderes. Excelente, ¿verdad? Para esto, pero a esto le podemos añadir más, ¿verdad? Entre más nutrido, entre más preparado va el soldado, excelente. Entonces, estos son los requisitos para un líder. Haber nacido de nuevo, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo. Si lo tiene, gloria a Dios, y si no, pues búsquelo. Ser de buen testimonio el hermano o la hermana, tener una edad responsable, o sea, una edad promedio, ¿verdad? Que no tome las cosas como un chihuín, pero ni tampoco que las tome como un ancianito, ¿verdad? Que, por decir ma, dice sa, entonces ahí la complica, ¿verdad? Y por supuesto, ser miembro activo de la iglesia. Vamos a ver las funciones del líder de célula. Dice que es el piloto de la reunión familiar. Es el que conduce su reunión en crecimiento y mantiene la armonía fraternal. El líder tiene que ejecutar el plan de trabajo asignado por el líder mayor, su pastor, con la ayuda de los supervisores o coordinadores, ¿verdad? Por esta razón es necesario trabajar en forma organizada y planificada para obtener el mayor éxito en nuestro trabajo en la viña del Señor. Es necesario organizar el trabajo, instruir, estructurar, conducir y darle mantenimiento a la reunión. Entonces, esas son las funciones del líder. Es el que da el equilibrio, amén. Es el que da la dirección y dirige todo lo que es la célula en pro del crecimiento. Y cuando esta célula, después de año y medio, ya ha crecido lo suficiente, entonces le reporta al supervisor, mire hermano, ya esta célula tiene como 40 agentes, pues hay que multiplicarse, hay que seccionarla para que esa nueva célula cumpla el mismo ciclo con el que inició. Entonces, esas son las funciones del líder. Amén. Esas son las funciones del líder. Dirige, organiza, continúa el trabajo de su pastor en el grupo pequeño. Es un pastor representante del pastor superior. ¿Tiene su autoridad? ¿Tiene su liderazgo? Sí, ¿verdad? Y eso le da orden al trabajo celular. Veamos aquí algunas funciones más del líder. Conducir la célula según la visión del pastor, de acuerdo al acordado en la reunión trimestral de trabajo. Bueno, cuando la iglesia es celular, la reunión trimestral de trabajo está calendarizada. ¿Ok? La reunión trimestral está calendarizada y eso es inamovible. Entonces ahí
se ve todo el informe trimestral del desarrollo de la célula, cuántos han aceptado, cuántos han reconciliado, quiénes se fueron, quiénes llegaron, todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces eso le ayuda al líder a estar empapado, a estar enchufado en el engranaje de la visión celular. ¿Ok? El líder no va a salir con otra cosa en la célula. No, en la reunión de trabajo recibe direcciones o directrices, pero en la célula no va a aparecer con otra visión. No, o sea, el líder de célula continúa el trabajo de la visión celular asignado por el pastor. Asignado por el pastor. No es que el pastor aquí le dijo, mire hermano, esto es lo que tiene que hacer usted con la célula, trabájela así, le asigno estos 10 hermanos para que le den para adelante y en la célula aparece el hermano con otra visión, con otra forma de trabajo, que no es lo que está siguiendo toda la iglesia. Entonces, por eso es que hay que pedir la dirección al Señor para nombrar el líder correcto. Otra de las funciones, delegar e instruir a los hermanos en el trabajo y el crecimiento individual de cada miembro. O sea, es un mini pastor, ¿ok? Es un mini pastor. Mantener la comunión entre los hermanos. ¿Cómo se logra esto? Siendo imparcial, equitativo, el mismo cariño a uno, el mismo cariño a todos. Cuando hayan diferencias o dificultades o vicisitudes entre ellos, siendo imparcial y aplicando la regla de Cristo, ¿verdad? Amar a los enemigos, perdonar a los enemigos, para que se mantenga la comunión. ¿Ok? Se mantenga la comunión. Vamos avanzando. Bueno, métodos asignados, visitas programadas, discipulado, evangelización. Todas esas son las actividades del líder de célula. No es fácil. No es fácil. ¿Cuáles son los métodos asignados que debe ejecutar un líder? Visitas programadas. Bueno, hermano, mire, tal día vamos a ir a visitarlo. ¿Qué le parece? ¿Tiene tiempo? Sí, perfecto, ya queda agendado. No es que de repente le llegó al hermano, al hermanito recién convertido o a la hermana recién convertida y la hermana andaba en el supermercado, qué sé yo, y aquel esperando allá. No, tiene que ser programada la cosa. Usted le escribe y le dice, hermana, fíjate que quiero ir a visitarla, orar con usted, leer la palabra, quiero ver cómo está usted. ¿Qué día tiene tiempo? Mire, hermano, tengo tiempo tal día. Very good. Ahí los vamos. Entonces, esas son visitas programadas. Programadas. No que se la sacó bajo la manga y ahí le cayó. Y no es así. También tiene que desarrollar el discipulado, la evangelización. O sea, el discipulado es parte de la conservación de los frutos. Y la evangelización es parte del mecanismo de ganar almas y otras actividades como motivar y coordinar la reunión para las actividades. Porque la célula se reúne una vez a la semana para programar todo, ¿verdad? Para programar todo con los hermanos que van a tomar privilegios. 2. Conducir la célula siguiendo la visión y estructura de la reunión. Bueno, aquí ya es algo que forma parte del plan general de la visión celular. Por ejemplo, trabajar con el manual, si hay, ¿verdad? Y si no, pues manejando una temática bíblica muy acomedida al propósito de la célula. Número 1, el formato de la célula, dirección de una célula, ejecutar la reunión el día que corresponde, ¿verdad? Comprender los propósitos de la reunión, cómo llevarla a cabo, usar la guía que se provea para el mensaje, ejecutar y entender la reunión de planificación. O sea, la reunión de planificación es una que ahí se planea lo que se va a hacer en la célula. Y la reunión de la célula es el culto de la célula. Comprender el propósito de esa reunión y cómo llevarla a cabo. Si el líder no puede estar en la reunión familiar, debe asegurarse de delegar a alguien que pueda dirigir la reunión, esto es el asistente. Si no puede el asistente, entonces llamar al supervisor, ¿verdad? O sea, todo esto está bien organizado, hermano. Bueno,
Eso es parte del mapeo general de lo que es célula. Planificar cómo, cuándo y cuántas visitas programadas hay. Esto se puede llevar a cabo una visita programada para un convertido o un amigo, ¿verdad? Eso, pues esto de las visitas programadas acabo de explicar que se le avisa con tiempo a la persona para ver si se puede contar con el tiempo de ella y si lo pueden atender, ¿verdad? Lo pueden recibir, entonces excelente, se echa para adelante. Asegurarse que haya crecimiento en la célula. La célula es el campo de entrenamiento de líderes, ministros para que haya crecimiento en una célula. Es parte de las funciones del líder. Vamos a ver, inciso A, el líder. El líder crece como ministro. El líder es el ministro de la célula. El líder crece. El líder crece delegando trabajo, visitas o privilegios. El líder crece cuando enseña y predica a los miembros de la célula. El líder crece perseverando en el trabajo. El líder crece enseñando a hacer visitas y visitando y orando por las necesidades. Ahí se desarrolla su trabajo como líder de célula, ¿verdad? Como líder de célula. Por eso yo decía en la clase anterior que el líder también debe predicar en la iglesia para que experimente un contexto amplio. No es la misma, mire, no es los mismos argumentos para un grupito de 20 que los argumentos para un grupo de 80, de 100, de 200, de 500, según sea la congregación en la que usted está. No es lo mismo. Entonces, al enfrentarse a un contexto mayor, el líder desarrollará más su capacidad retórica, su oratoria, sus argumentos, sus posturas, y eso lo convertirán en un líder de experiencia en el campo de la predicación. Recuerde, las ovejas ocupan pasto y el líder es el pastor que le sirve el pasto fresco. Entre más desarrollo tenga un líder, mejor es el pasto. Y si el líder está en el instituto bíblico o está sacando, qué sé yo, una licenciatura en teología o está sacando algún masterclass o algún cursillo de avanzada en teología o alguna materia, súper excelente. Entre mejor argumento tenga, entre mayor dominio de la palabra tenga, esa célula está pero bien alimentada, compadre. No está raquítica, porque hay que ver también que hay líderes que son raquíticos. Aquí estamos enfocando los dos puntos. Los líderes que son altamente competitivos sirven un mejor pasto. Pero también está el líder raquítico. El líder que solo se conforma a agarrar la Biblia, pero ni sabe cómo fue hecha la Biblia. Ni sabe cuántos años tardó el Señor en entregarnos 66 libros. No sabe nada. Entonces, por ende, los miembros de esta célula son raquíticos, ¿verdad? Tienen baja la alimentación. Están escasos en nutrientes, proteínas, carbohidratos, hierro, potasio. Todos los nutrientes, todas las sales minerales, tienen un poquito nada más. Ese es el asunto. Por eso, todo líder de célula, si usted quiere ser líder de célula, usted tiene que estar cursando el bíblico, o si ya lo sacó, pues gloria a Dios. Pero cursarlo, porque en el bíblico recibe y en la célula da. En el bíblico recibe, en la célula da. Pero si no recibe nada, si solo pasa viendo Facebook, viendo TikTok, o esperando a ver a qué hora juega fulano o sutano, y solo se limita a leer y a aprenderse el manual de la célula o la porcioncita que va a ir a predicar el sábado, no se puede. No se puede así.
Hagamos las cosas bien hechas, que el día de mañana el Señor se va a parar delante de usted y le va a dar un aplauso y le va a decir, hijo, hiciste bien el trabajo. Aunque solo mandaste 3, pero esos 3 iban bien preparados y de ninguno me he avergonzado. Pero ¿de cuántos líderes se ha avergonzado el Señor? ¿De cuántos hombres se ha avergonzado el Señor? Que los han puesto a liderar una obra, una célula, una iglesia, qué sé yo. Y lo que le han dado a la iglesia es más de lo mismo, pero menos de Dios. Siguen en las penumbras de la ignorancia. Todavía confunden el matrimonio judío con el matrimonio gentil. ¿Qué pasa con el asistente? Crece aprendiendo a administrar, crece aprendiendo a delegar trabajo, crece ejecutando órdenes de líder, crece aprendiendo a enseñar y a predicar. Así creció Eliseo. Así creció Josué. Así creció Timoteo y Tito. Así crecieron esos hombres, siendo asistentes. Siendo asistentes. Mire usted, Marcos era ayudante de Pedro y de Pablo y fue el primer evangelista en escribir un libro del Nuevo Testamento. El primer evangelio fue escrito por mano de Marcos. Aunque el autor era Pedro, ¿verdad? Era Pedro, el que dictó, el autor, pero el escritor fue Marcos. Entonces, así se crece. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con los miembros? Bueno, los miembros crecen asistiendo a la célula y a la iglesia. Usted sabe, la célula no sustituye a la iglesia. Los que van a la célula tienen que estar en la iglesia el domingo. No es que solo va a estar el líder de la célula el domingo en la iglesia. No, tienen que estar todos. Para eso hay un trabajo de coordinación y transportación para que esas personas puedan estar en el culto el domingo. Crecen participando en la célula, llevando a cabo privilegios, por supuesto. Crecen cuando llevan a cabo enseñanzas. Crecen haciendo las visitas programadas por el líder o el asistente. Así crecen también los miembros, ¿verdad? Los hermanos que dan cuerpo a la célula. Bueno, este es un poco más de administración. El programa de la reunión de trabajo puede hacerse siguiendo este método, un devocional, una oración inicial, un proverbio. Eso es para la reunión de trabajo, ¿verdad? Todo esto es algo general. ¿Qué pasa con la proyección? Planificación para la reunión familiar de la próxima semana. Aquí se establecen metas, se delegan visitas, es una proyección nada más. Atender a los asistentes de la reunión de trabajo. Inciso 3, delegación de privilegios para la próxima reunión familiar. ¿Qué se hace en la reunión familiar? Bueno, en esta reunión se da la bienvenida, se cantan unos cánticos, se reparten refrigerio, recolección de ofrenda, anuncio, oración convenida. Bueno, esto es lo que se hace dentro de la iglesia. Bueno, reunión familiar el día correspondiente. Esta es la reunión donde se cosecha lo que durante la semana se planificó. Tiene como objetivo primordial el convertirse en el medio por el cual los asistentes no cristianos conozcan de Dios en un ambiente familiar. El carácter de esta reunión no debe ser la de un mini culto o mini iglesia, sino que debe desarrollarse en un ambiente de confianza, una reunión amena para los amigos en donde se muestre de manera práctica la vida cristiana. La reunión familiar o célula dura aproximadamente 1 hora, ¿verdad? 1 hora. Eso es lo que debe durar esta reunión familiar. Esta se puede llevar a cabo de la siguiente manera. Bueno, se da la bienvenida por el anfitrión en donde está la célula, ¿verdad? El dueño de casa. Oración inicial por el líder. 2 o 3 coros al quien se le delegó. 2 o 3 coros. No una cadena de 15 coros, ¿va? No una cadena de 15 coros con un testimonio incluido. No. Son 2 o 3 coros por el tiempo, factor tiempo. Estudio conforme a la guía del líder. Estudio, ¿verdad? Llamado y oración conforme a la guía. Llamado y oración. Después de la
enseñanza o predicación se hace el llamado. Orar por los necesitados, oraciones específicas por cada miembro. Excelente esto, mire. Esto le ayuda a las personas a sentirse importantes, ¿verdad? Esto le ayuda a las personas a sentirse importantes. Gloria a Dios. Motivar para la recolección de la ofrenda. Compartir el refrigerio delegado. ¿A quién le tocó traer el refrigerio? Pues hoy vino la hermana Altagracia y la hermana Altagracia le tocó traer tacos. Pues trajo los tacos, el otro trajo las bebidas y ahí le echamos para adelante. Ahí la armamos. Preguntas sobre el tema estudiado, excelente. Excelente, ¿verdad? Pasar lista y tomar, bueno, anuncios, el secretario hace los anuncios, oración final convenida por el líder. Ahí es donde todos oran. Todo se resuelve en una hora. Una hora. ¿Por qué? Pues porque hay personas que trabajan y pues disponen de esa hora. En esa hora Dios hace las cosas, ¿verdad? Así que así es lo que se lo que se realiza en la célula. Bueno, aquí vamos a pasar un poquito esto, cómo reclutar líderes nuevos. Hay escasez de líderes. Bueno, aquí vamos a concluir esto. Cualquier cosa, cualquier incógnita que usted tenga, pues usted me escribe al privado. Gloria a Dios. Vamos ya por la lección séptima. Vamos a considerar las otras lecciones y la que no sea relevante la vamos a obviar y nos concentramos con esto, ¿verdad? Creo que en la próxima clase viene lo que es un anfitrión y eso es importante, eso es muy importante conocerlo. Así es que Dios le bendiga, recuerde siempre estar al día con sus responsabilidades financieras. Gracias por todo.